Y cada vez hay más personas que gastan más de lo que ganan. Crece el endeudamiento según el informe del Estado de la Nación. Gracias, Roberto. Hasta agosto de este año y todo el año anterior sufrimos la inflación más alta de los últimos 14 años. Y esto ha sido señalado hoy por el informe del Estado de la Nación como uno de los problemas que afectó a las familias costarricenses en su día a día cuando iban al supermercado, por ejemplo, por el alto costo de la vida, muchos de los productos en alimentos y en transportes que muchas familias ya no podían pagar y tuvieron que endeudarse para poder seguir adelante con sus actividades diarias. Datos que afectan principalmente a las familias más pobres. Estamos hablando que según este último informe, 1 de cada 3 hogares está en pobreza o a punto de serlo, y ellos son los que más se han visto impactados por esta situación. Para explicarles paso a paso y cómo esto llega a afectar a las familias, vamos a ver esta primera imagen que nos permite describir algunos datos importantes estadísticos. 12,1% fue el pico más alto de la inflación en 2022 y que hasta inicios de este año se mantenía todavía afectando a las familias costarricenses. Esto hizo que en promedio el precio de los alimentos subiera un 59% y hasta un 17% que subiera el precio de los transportes, incluyendo obviamente el servicio de bus que muchas familias utilizan para movilizarse hasta sus trabajos. Ahora vamos a ver las siguientes estadísticas importantes que está destacando este informe. Los gastos familiares. La comida representa en promedio un 37% de los ingresos, o sea, casi que un 37% de lo que recibimos como salario lo invertimos en la alimentación. Un 10% en transporte, buses principalmente para estas familias, pero obviamente que también gasolina, y un 64% de los ingresos en alquiler de vivienda. Si sumamos estos porcentajes es mayor a un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que en los hogares de menores ingresos no está alcanzando la plata, no está alcanzando el dinero. Y vamos entonces a la última tabla que nos permite ilustrar qué es lo que está pasando. Nos dice el informe del Estado de la Nación. Si un jefe de hogar, por ejemplo, trabaja en el sector inmobiliario, administrativo, financiero, seguros o médicos, le está quedando en promedio, según el último informe, un 15% de su salario libre que puede ahorrar o invertir. Pero los más afectados, los que no les está quedando plata, son los que trabajan en servicio doméstico, en arte, en construcción, en hoteles, en restaurantes, porque están gastando más de lo que ganan, y ahí es donde se está disparando la deuda. La gente pide préstamo para pagar, podría ser incluso el caso de usted mismo, algún familiar o algún amigo. Así lo explica la experta, la investigadora de este recién publicado informe. Sí, efectivamente en el 2023 el país alcanza una inflación de 2 dígitos que teníamos muchísimos años de no ver y que en agosto del 2022 fue la tasa más elevada. Sin embargo, sabemos que la inflación no afecta a todas las familias por igual. ¿Y esto por qué? Porque los componentes que presionan la inflación son distintos. Las familias de menores ingresos, una tercera parte de su gasto corresponde al pago de alimentos, mientras que para las familias de mayores ingresos solo dedican alrededor de un 15% de su consumo al pago de alimentos. No significa que las familias de mayores ingresos consumen menos alimentos, sino que tienen más recursos disponibles, más recursos económicos para gastar en otras cosas, como por ejemplo servicios. Y aquí le planteo, ahí es donde se genera el endeudamiento fuerte, digamos, en ese tipo de familias. Bueno, efectivamente las familias de menores ingresos tienen una menor capacidad de ahorro, pero en gran medida también lo vemos por otros componentes en la desigualdad, como que el 54% de las remuneraciones totales que se pagan en el país se concentran en las familias más ricas del país, en el 20% más rico. El informe del Estado de la Nación es una radiografía de cómo está Costa Rica. Es, por ejemplo, cuando usted va a Levi's, le hacen alguna placa, le hacen alguna radiografía. ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, el estado de salud del país dice, o por lo menos es lo que está destacando el informe, que hay algunas mejorías en términos de empleo, algunas mejorías en términos de déficit fiscal, pero hay otras
que todavía nos están afectando y bastante. Y una de ellas tiene que ver justamente con esto. El costo de la vida, por lo menos en el último año, reflejó aumentos significativos en alimentos, aumentos significativos en transporte y familias que cada vez más han estado pidiendo prestado para poder pagar la comida, para poder pagar el transporte, porque no les alcanza con lo que están recibiendo. Esto sumado a la ola de violencia que explicábamos anteriormente que está viviendo el país, no solamente en términos de la calle, de homicidios, sino también la violencia intrafamiliar con 15 incidentes, 15 llamadas por hora por violencia doméstica, que esto lo estaremos ampliando en nuestra edición estelar. A esta hora, 12:59 minutos, un reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas tardes.